Buenas, mi nombre es Alfredo Smith Martínez Hernández, estudiante de licenciatura en informática con énfasis en medios audiovisuales. El día de hoy estaré sustentando a continuación el trabajo final del segundo corte, abordando los estilos CSS y las propiedades utilizadas en mi reda. Todo esto para darle una apariencia más agradable al lector que visitará mi página web. Comienzo aclarando que para mi página web utilicé hojas de estilo externas que alteran o tienen la misma funcionalidad de modificar todas las páginas que conforman al Reda. Para poder aplicar estilos CSS a mi página web, tuve que utilizar selectores que son necesarios para poder aplicar dichos estilos. En mi caso utilicé selectores de elementos. Estos selectores son los que seleccionan los elementos que están en HTML según el nombre que corresponda a cada elemento. En este puedo dar un ejemplo, por ejemplo el body, header, el nav, son elementos que ya tienen su nombre predeterminado en la estructura HTML. Otros selectores utilizados para agregar los estilos a mi página web fueron el selector de clase. Este selector de clase modifica un párrafo o un elemento de mi página. Este selector se rige o se ciñe por un atributo, por el atributo class. Es decir, donde se encuentra el atributo class, inmediatamente es modificado por el selector de clase. El selector de clase se caracteriza por iniciar con un punto. Todos los selectores de clase se inician con un punto. Por último, utilicé los selectores de ID. Estos selectores seleccionan elementos de una página y le aplica el estilo. Se le puede aplicar el estilo. El atributo que reconoce el selector de ID es el atributo ID. Es decir, donde encuentra un atributo ID, inmediatamente se reconoce y se aplican los estilos a ese selector. El selector de ID se caracteriza por iniciar con una almohadilla, como podemos ver aquí. ¿Qué diferencia al selector de ID con el selector de clase? Pues que el selector de clase se puede utilizar varias veces, se puede repetir. En cambio, el selector de ID no se puede repetir, es decir, se utiliza solamente una sola vez. Después de conocer los selectores utilizados en mi página web, procedo a explicarle cada una de las propiedades que utilizo para modificar mi página web. Inicio con las propiedades de tipografía. Estas propiedades pues son las que dan un diseño, por decir así, un diseño, una configuración al texto. Entre estas propiedades encontramos el background color. Este background color me define a mí el color de fondo que tendrá el texto, que tendrá pues el cuadro o la división que se encuentre. En este caso podemos ver el color de fondo es azul, de la bienvenida. Otra propiedad utilizada es la propiedad color. Esta propiedad color me da el color que se puede observar en el texto. En este caso es el color como gris que tiene el texto en bienvenida a mi página web. También otra propiedad es el text align. Esto me quiere decir que el texto está alineado al centro. Como se puede observar aquí en la página, el texto está alineado al centro. Otra propiedad que también hace parte de las tipografías que dan un diseño al texto es la propiedad font family. Esta propiedad define
Esta propiedad define las listas de fuentes que se verán reflejadas en la página web. Otra propiedad utilizada en mi página web, en mi hoja de estilo, fue la propiedad font size, que también hace parte de las tipografías. Font size es una propiedad que me da dimensión y tamaño a las letras. Aquí se puede evidenciar en la parte de navegación donde aparece el inicio, contenido. Esta está modificada por font size. La propiedad text decoration establece o elimina las decoraciones que tengan un texto. En mi caso, coloqué esa propiedad que quitara cualquier decoración que tuviera ese texto. Esta se ve reflejada en la parte de los links, los enlaces, que por lo regular vienen con una decoración aquí en la parte de abajo. Entonces por eso utilicé esa propiedad para que me quitara esas decoraciones. Otras propiedades utilizadas para modificar mi CSS, para modificar el estilo o la manera como se ve mi página web, fue la propiedad width. Esta propiedad me define la anchura de cualquier división, de cualquier caja. En este caso podemos ver cómo este tiene una anchura y esta caja tiene otra anchura. Esto lo hace la propiedad width. Tenemos otra propiedad que es la propiedad height. Esta propiedad height me define la altura de una caja o la altura de una página. En este caso podemos ver aquí cómo se diferencia la altura de la altura de esta caja y la altura de la página web, la altura de esta caja. Cada width me da la anchura y height me da la altura. Otra propiedad utilizada fue la propiedad border. La propiedad border crea bordes a un párrafo. En mi caso utilicé un border sólido. En otros casos utilicé bordes redondos. La propiedad margin me crea espacios alrededor de los elementos fuera de los bordes definidos. Esto quiere decir que la propiedad margin me da este espacio que podemos observar aquí. O sea, cada vez que nosotros damos una dimensión o un valor al margin, este inmediatamente pues separa las líneas que conectan a cada sección. El padding, por otro lado, el padding le da espacios internos del contenido. Esto quiere decir que el padding es el encargado de dar los espacios, en este caso desde la bienvenida hasta la parte superior y de bienvenida hasta la parte inferior. La propiedad float me alinea y me agrupa un texto específico, es decir, lo pone a flotar. En este caso vemos cómo lo floté al lado izquierdo. Esta propiedad es muy buena, muy indispensable a la hora de crear cuadros, crear divisiones entre el contenido que se quiere mostrar. Otra propiedad muy importante es la propiedad overfloat. Esta propiedad es muy importante ya que es la encargada de controlar todo lo que sucede dentro del contenido. Es decir, si el contenido es demasiado grande, overfloat lo controla. Si el contenido es demasiado pequeño, overfloat también lo controla. Si es demasiado ancho, también es controlado por esta propiedad. En este caso utilicé la propiedad overfloat más su componente scroll, que es el encargado pues de agregar una barra de desplazamiento. Ahora la podemos ver acá en la parte de contenido, donde el contenido que tenía era demasiado grande. Por este caso, utilizando la propiedad overfloat,
overflowed más su componente scroll, vemos cómo se modificó y nos brindó una barra de desplazamiento. Después de conocer y ver todas las propiedades que utilicé en mi red, en mi OVA, podemos ver cómo con esas propiedades se pueden dar esta apariencia que tiene actualmente mi página web. En términos generales, el poder conocer e ir profundizando cada vez más en el diseño de una página web me resulta interesante y me genera alegría, ya que en mi caso personal me llama la atención la creación de páginas web. La aplicación de las hojas de estilo CSS fueron de gran satisfacción, ya que con ellas logré darle una apariencia mucho más admirable a la vista del lector.